Bienvenidos al viernes de bandidaje. Terminó el curso de monetización y regresamos a la programación habitual. Hablar aquí de diferentes historias, temas y más que nos llame la atención. Y el día de hoy me gustaría hablar de un tema que se me ocurrió la semana pasada, porque aquí normalmente grabamos y, como es común en casi todas las producciones, nos quedamos platicando de muchos temas que me llaman la atención. Y uno de ellos, la semana pasada, fue que Isaac de producción me preguntaba para qué quería yo trabajar, es decir, qué era realmente la razón por la que yo hacía lo que hacía todos los días. Más allá de mi respuesta, me llamó mucho la atención la suya, porque Isaac me decía que él buscaba trabajar para dejar, y dijo la palabra con L, legado. Se refería a dejar algo que trascendiera y me dejó pensando mucho, y sobre todo me llevó a un momento de mi vida hace 12 años. Me regresé mentalmente hasta el 2013. En ese momento se me olvidó contestarle a Isaac, no tuve las palabras a lo mejor para contar la historia que me gustaría contarles hoy a través de este video. El 2013 yo acababa de terminar la maestría y estaba en una etapa donde ya se había acabado, según yo, hasta donde iba a estudiar. Estaba trabajando desde hace tiempo, estaba todavía con algo de deuda de la carrera que estudié en el TEC de Monterrey, teniendo esas cuentas por pagar, y sucedió una bifurcación en mi vida, de esos momentos donde, sobre todo en retrospectiva, es súper claro que ahí hubo un cambio y nos encontramos muchos de estos en la vida. Al menos ha sido mi experiencia ahora. Yo podría apuntar a 5, 6, 7 momentos donde ha sido camino A o camino B y donde definitivamente hubiera llegado para otra parte con una cosa o con otra. En el 2013 hubo un evento que se estrenó en el TEC de Monterrey referente a speakers, a pláticas, a conferencias, porque, por cierto, hubo una edición previa. Este se llamó Inc. Monterrey, pero hubo una edición previa que se llamó Foro Mundial de Negocios. Ese fue el primero al que yo fui, si recuerdo bien, en el año 2009. En aquel año vinieron grandes exponentes, como ha sido el sello de la universidad hasta ahora. En el 2009 vino, por ejemplo, Chan Kim, el autor de Blue Ocean Strategy, la estrategia del océano azul, un bestseller que es un gran libro de negocios. Vino Michael Porter, que es el padre de la estrategia y la administración. Y me acuerdo mucho que desde ese momento, para mí resultaba imposible pagar el boleto. Recuerdo claramente que valía 15,000 pesos el boleto para atender la conferencia, que era de un solo día. Y lo que hice fue buscar quién la organizaba en el TEC de Monterrey, llegar, preguntar y decirles: oye, pues yo no tengo dinero, soy estudiante de aquí, pero me gustaría asistir a la conferencia. Y ahí anduve, me dieron volantes para andar repartiendo, para unirme como a la organización de este Foro Mundial de Negocios. Y finalmente pude ver las conferencias que yo deseaba, aunque fuera parado desde la parte de atrás del salón de conferencias. Y eso me dio un chorro de gusto, se me hizo como un ejemplo de que a veces tocando puertas resulta que sí se abren, y esto creo que vale la pena decirlo. A veces dejamos de tocar puertas porque sabemos que muchas están cerradas, pero esto creo que ha sido una de las cosas que me ha hecho diferencia en la vida. Vamos a probar y vamos a ver si es que alguien abre del otro lado de la puerta. Regresemos a noviembre de 2013, Inc. Monterrey. Yo no planeaba ir ya a este evento, como digo, yo estaba recién graduado, ya en otra onda, y en eso me habló una maestra, la doctora Marta Sañudo. La doctora Marta había sido mi maestra de ética en primer semestre, y lo recuerdo muy claro porque cuando llego a la clase de ética, creo que, como es común para cualquier estudiante, uno asume de que, pues yo estoy estudiando ingeniería y esta clase, que es de humanidades y que se llama ética, pues va a ser de relleno, ¿no? Para mi sorpresa, además, cuando llega la doctora Marta Sañudo, a quien le mando un fuerte abrazo, le tengo profunda admiración y somos muy amigos, cuando ella se presenta con nosotros y nos dice además que es filósofa y doctora en teología, dije: y además esto va a ser clase de religión, ¿no? Nada más alejado de la realidad, y me encantó poder llevar la clase de filosofía con la doctora Sañudo, tanto que volví a llevar clase con ella a nivel doctoral de discursos éticos contemporáneos, pero sobre todo hicimos una bonita amistad y fue la primera maestra a nivel profesional donde yo logré cruzar, después de concluir el curso con ella, a que se generara una amistad, porque le tengo mucha admiración a muchos profesores que ya he nombrado por aquí.
Total, 2013, noviembre, y me escribe la doctora Sañudo y me dice, oye, está el TEC haciendo este evento, vienen muchos speakers, ¿verdad? Pero uno de ellos me dijeron que si yo ayudaba como que a cuidarlo, a estarlo paseando un poquito aquí por la ciudad. Les dije que sí, y una de las cosas que pedían era que hablaras inglés, porque el autor que venía solamente hablaba inglés, no español. Me dijo, está interesante, y este autor tiene una revista igual que tú, porque yo en ese momento hacía una pequeña revista universitaria en el TEC de Monterrey, en algunos campus, y dije, bueno, pues va. Y me dijo, oye, una cosa más, el primer día que llega no voy a estar yo, pero tú lo recibes, ¿verdad? No, pues me parece bien, ¿no? Y ahí es donde me topo por primera vez a este autor que viene y que se llama Darren Hardy. De Darren Hardy yo nada más leí, busqué en Google rápido, que él tenía un bestseller, un New York Times bestseller, uno de los de verdad, ¿verdad? Donde como quiera a mí, eso decía, bueno, pues él habla de autoayuda, no sé si va a ser algo superficial o no, y yo traía todavía esta onda, pues un poco sangrona, un poco como que pseudointelectual, de creerme muy característico de la juventud y malamente, que rechazas algo solamente porque es enormemente popular. Tú dices, no, pues si es tan popular o si tanta gente lo consume, seguramente es porque es superficial. Hoy creo que esto es alejadísimo de la verdad. Recordemos que hay textos como el Quijote o como la Biblia que son bestsellers y que no por ser masivos dejan de ser profundos o de aportarnos algo de valor. Y al conocer a Darren fue como, y sobre todo de esta forma tan inocente que yo me acerqué donde dije, bueno, pues viene un autor, un americano, a ver qué me encuentro. Fue como encontrarme con una fuerza enorme que me cambió la dirección totalmente y que al día de hoy creo que mi trayecto profesional hubiera sido totalmente diferente si no he convivido estos 3 días con este autor, que por cierto es el primer realmente multimillonario que me tocó conocer. Esta es la historia del curioso caso del multimillonario pelirrojo. El primer día recuerdo que me tocó recibirlo, ir a pasear, a enseñarle un poco de la ciudad. Y sobre todo, recuerdo mucho que además de llevarlo la comida, que pidió ir a su habitación y demás, fuimos después al Museo Marco, que es un museo de arte contemporáneo aquí en la ciudad de Monterrey. Y lo recuerdo especialmente porque estaba en el museo la exposición de Remedios Varo, de una gran pintora surrealista que pintaba como sueños. Y a mí esa autora me marcó mucho porque fue la primera vez que vi cuadros que dije, esto se parece a lo que yo sueño, y claro, a la postre descubro que es precisamente la idea de sus cuadros. Y recuerdo platicarlos con Darren, pero sobre todo recuerdo que en la plática donde ya estaba integrada la doctora Marta Sañudo, filósofa, platicando, Darren nos decía que realmente él no había aportado nada nuevo a la literatura, que todo lo que él hablaba sobre hábitos, sobre productividad, sobre la famosa autoayuda, eran principios que ya había dicho antes Aristóteles, que ya había dicho antes Ayn Rand, por ejemplo, que fue un punto de desencuentro que tuvieron, recuerdo bien, porque Ayn Rand es una filósofa que habla mucho desde el punto de vista pragmático y no es la mejor vista desde el punto de vista tradicional desde la filosofía, además casi contemporáneo. Darren pertenece a este género de autoayuda y el género en sí mismo yo entiendo que tiene un mal renombre. Esto pasa en muchas áreas, no es nada más propio de la autoayuda. Hay muchas áreas y voy aquí a raspar muebles en el camino a lo mejor porque son áreas que a mí me encantan y me gustan mucho, como lo es la psicología, como lo es el marketing y como es la autoayuda, donde tienen este estigma de que son entre comillas fáciles o que pudieran ser entre comillas superficiales. Y por eso creo que es doblemente excepcional cuando encontramos a alguien que haga una aportación enorme en estas áreas. Para mí, así fue Darren Hardy, y en un momento más voy a llegar a las lecciones que me parecen inolvidables y que hice memoria de ellas justamente en estos días para grabar este video. Una de las cosas que se me quedó muchísimo, por ejemplo, fue en esta misma plática íbamos en el carro y yo recuerdo decirle a Darren, año 2013, que ya había una lista de personas que se estaban apuntando para ir a vivir a Marte. Y él me decía, me parece un poco fantástico de creer esto, ¿no? Y la plática desembocó en que si a él le gustaría ir al espacio. Era un momento donde
los grandes millonarios de la vida estaban con esta búsqueda como muy, muy actualizada desde Richard Branson, Peter Diamandis, muchos de los que hablaban de innovación hablaban de la conquista del espacio. Y recuerdo que Darren me dijo que a él no le interesaba, que él tenía mucho que hacer aquí en la Tierra como para andar pensando en el espacio. Y fue algo que medio me voló la cabeza porque dije, ¿cómo no está pensando en todo lo que hay allá lejos? Hoy, a la distancia y con el beneficio de la retrospectiva, lo veo como totalmente congruente. Hoy yo no iría al espacio tampoco, ni me interesaría ni siquiera ir gratis, mucho menos pagar por uno de estos trips solamente como para presumir o marcar la lista de que fuiste. Darren, además de haber escrito varios New York Times bestsellers, hasta el momento, en ese año solamente había publicado uno, del cual te contaré en un momento, pero él además era el director y dueño de la revista Success Magazine. Esta revista tenía mucha historia y es una revista súper extraña porque la revista fue fundada por Napoleon Hill. Napoleon Hill fue este súper controversial emprendedor que escribió Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, un súper bestseller del siglo pasado que hablaba sobre negocios, pero además es un libro súper extraño. Sí lo recomiendo, pero es hasta esotérico el libro. O sea, no simplemente habla de técnicas de negocio, sino lo que pasó con Napoleon Hill originalmente fue que él dijo, oye, yo tengo una revista que se llama Success y tengo acceso a entrevistar a las personas más exitosas del mundo. Así lo propone, se lo propone, si no me equivoco, a Andrew Carnegie, que era un industrial de acero muy importante en Estados Unidos, y se va por el mundo a entrevistar a muchos de los empresarios más exitosos. Regresa y escribe este libro súper extraño, donde habla sobre, sí, el poder de la visualización, pero además tiene ejercicios muy raros. Yo los he hecho con más o menos resultados mixtos, digamos. Por ejemplo, Napoleon Hill propone sentarte en una mesa imaginaria a debatir problemas que tienes con personas que a lo mejor nunca conociste, pero en una especie de reunión directiva con fantasmas o con personajes imaginarios. Este tipo de aproximación es la que tenía Napoleon Hill, que por cierto, otro libro rarísimo que publicó, póstumo, fue una de estas entrevistas de Success que la encontraron después de que él fallece en un cajón. Y la entrevista era nada más y nada menos que con Satanás, con el diablo. Y él promete al principio del libro que se trató de una experiencia real, pero que no la publicó porque nadie le iba a poder creer al respecto. Bueno, regresemos al 2013, a Darren Hardy, a alguien que había recomprado esta revista que ya había tronado, Success, en una época donde además era totalmente ya digital el tipo de consumo y donde la tendencia era clarísima a que un negocio de papel era como comprar algo anacrónico. Darren dice que él vio un espacio precisamente en esto, en comprar el renombre de la revista Success y también en hacerse de una publicación que fuera así, de papel y con una distribución normal, porque usa un método muy raro para precisamente la distribución de su revista y además, muy propio de la época, complementaba la revista con un CD, que para quienes no sepan ya qué es un CD, que puede ser entre quienes nos escuchen, es un disco como los que eran de música, pero que lo metías a la computadora cuando las computadoras tenían este tipo de acceso, y ahí podías ver los videos de las entrevistas que él realizaba. Total, resulta que Darren Hardy no solamente tenía esta revista, no solamente era un millonario, no solamente tenía un libro bestseller, sino que también era un entrevistador. Y una de las cosas que era muy raro de ver a Darren es que al mismo tiempo era muy honesto, pero una de las cosas que me dijo y me sacó de onda era que él casi ya había entrevistado a todo mundo que hubiera querido entrevistar. Yo iba empezando apenas con mis entrevistas en mi pequeño periódico universitario, muy emocionado porque yo para entonces ya había hecho entrevistas que me parecían fantásticas hasta el momento. Armando Alanis Pulido, Acción Poética, Mauricio Fernández, que en paz descanse. Me encantaba esto y a lo que me he dedicado los últimos años, por cierto, a hacer entrevistas. Y en ese momento íbamos en el carro y Darren me dice, try me, pruébame, dime un nombre y te aseguro que yo ya lo he entrevistado. Entonces dije el nombre más fantástico que se me pudo haber ocurrido hasta ese momento y dije Steve Jobs, fundador de Apple. Con muy buena onda Steve Jobs.
Dije el siguiente nombre que se me ocurrió más fantástico que pudiera. Richard Branson, fundador de Virgin. Me dijo, Richard, Sir Richard. Y dije, ay, güey. La maestra Marta Sañudo dijo un premio Nobel. Y él dijo, precisamente estoy viendo si me escribe el prólogo, ¿no?, de mi siguiente libro, este premio Nobel, ¿no? Resulta que no nada más del giro empresarial, ha entrevistado muchísimos artistas y estábamos hablando frente posiblemente a uno de los entrevistadores más importantes de la historia, precisamente por su trabajo y producto precisamente de haber comprado la revista Success. Una de las cosas que me voló la cabeza también que me dijo, y que por cierto lo publicó en su siguiente libro, que no estaba todavía publicado para ese entonces, seguramente ya lo había empezado, pero me dijo, hay algo muy importante en este tipo de trabajo, porque vio que me emocionó mucho estar escuchando lo que él hacía. Me dijo, toma en cuenta que 95% del tiempo mi trabajo no está bien, no está padre. La palabra que usó fue suck en inglés, se refería a que realmente el 95% del tiempo, dijo, yo no estoy disfrutando mi trabajo. Dijo, pero el otro 5% sí, y me trae mucho significado a mi vida. Y esto creo que me acuerdo muy seguido de esto precisamente porque hay trabajos que pueden parecer muy glamorosos, pero él me decía, a mí estar viajando lejos de mi familia, estar todo el tiempo pensando en la parte administrativa, en la parte estratégica, decía, no es algo que sea como muy glamoroso, pero es algo necesario para poder hacer el otro 5% que sí vale la pena. Al otro día llego y lo veo en el Hotel Quinta Real, en San Pedro, que tiene una cúpula hermosa, por cierto, nada más entrando al hotel, y me topo por ahí a Darren Hardy y veo que está sentado con otro autor de los que vino precisamente a este evento. El autor era uno de los más famosos que vino a este evento, era de los que presumían en los espectaculares, y su nombre es Michael Gerber. El nombre del autor quizá no se conozca tanto, pero sí su libro. Su libro se llama E-Myth. En español le pusieron El mito del emprendedor. Es un libro que lo publicó, si no me equivoco, en 1986. Y Michael Gerber lo que hizo, es un muy buen libro, por cierto, lo leí años después. Pero Michael Gerber es este autor de barba que vestía siempre de sombrero y que hizo una gran publicación y luego vivió de hacer réplicas y refritos y toda una serie donde ahorita si buscas sobre el E-Myth o el mito del emprendedor en español, vas a encontrar una serie de libros donde hay la versión del arquitecto, del dentista, del quiropráctico, el libro 2, el libro 3, pero bueno, dicho eso, Michael Gerber en ese momento aún, y aún vive según entiendo, ya debe tener cerca de 90 años para este momento. Era un autor de moda, era un autor totalmente posicionado en cuanto a emprendimiento, y Darren me ve y me habla para que vaya y me acerque con ellos, ¿no? Y nada más me presenta a Michael Gerber, y cuando le doy la mano a Michael es el que dice, él es Fernando, es del que me estabas hablando hace rato. Y eso a mí me causó mucho orgullo, o de alguna forma me honró saber que habíamos tenido un intercambio, Darren y yo, que de alguna forma, obviamente con muchísimo peso unilateral de él hacia mí, pero que al menos no me consideraba alguien con quien estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Al menos eso sí, yo hacía muchas preguntas y sobre todo tomaba incluso notas de lo que me estuviera diciendo. Una cosa más muy rara de Michael Gerber, o que a mí me parece a la distancia, lo entiendo por la época y también por él ser extranjero, pero fue muy sonado en su momento, que a lo mejor es aquí dar un poco de feria de más, pero que era un autor, el único de ese evento, que había pedido todo el tiempo estar con guardias armados afuera de su cuarto de hotel, en un hotel de todo lujo en San Pedro Garza García, que es el municipio más caro de Latinoamérica, ¿no? Fue una de las cosas que no se me olvidó de esa visita. Voy a dar un poco más de contexto sobre Darren Hardy, sobre lo que me contó en esa época y que luego he visto que cuenta en sus libros, en sus entrevistas y más. Darren no conoció, hasta donde entiendo, a su propia madre. Cuando da a luz a Darren, ella lo entrega a su papá y ella se va de la vida de ellos, ¿no? Ella no deseaba haber tenido a ese niño pelirrojo que crece solamente con la figura de su padre, que era un maestro de prepa de deportes. Darren es muy agradecido cuando habla de su papá, porque menciona que toda la parte de disciplina
se le inculcó su padre, y que aunque su padre lo aplicó para su propia profesión como maestro de deportes, fue algo que él pudo aplicar para el mundo de negocios y para toda su vida entera. Darren es un hombre que, además de ser muy exitoso en negocios, está en muy buena forma física y que sobre todo se distingue mucho por ser muy productivo. Si dijera probablemente una diferencia que él tiene en sus libros de este género de autoayuda, en contraste a otros autores que son light o que no me gustan tanto, es que Darren está totalmente enfocado en la productividad, en cómo puedes hacerlo más con tus propios elementos y con lo que tengas a la mano, que siempre van a ser limitados. Darren, cuando tiene cerca de 18 años, lo que hace es, iba a decir cae, pero realmente, bueno, de alguna forma es como tiene que llegar a ello, en un modelo multinivel de filtros de agua, que en ese momento era la moda en la ciudad donde él vivía. Y entonces a él, haciendo una compra de filtros de agua, él se empieza a vender a los diferentes vecinos, a los diferentes conocidos, filtros de agua para que pudieras tomarla purificada en tu propia casa en lugar de directo de la llave. Y tiene una anécdota, por cierto, donde a su propia abuelita es la primera clienta que tiene, y él hace la instalación del filtro de agua con el error de que conecta las llaves mal y se inunda la casa de su abuelita, ¿no? Más adelante se haría muy rico en este mismo primer negocio, destacando como este vendedor en un esquema multinivel donde él no producía ni siquiera estaba en otro nivel de la cadena de distribución, solamente como un muy buen vendedor. Esto me lleva a ir una vez más en el carro manejando y preguntarle a Darren, que en ese momento, si no me equivoco, estaba por cumplir 50 años. Y le digo que él se volvió millonario a los 18 años. ¿Qué hace diferente el día de hoy que a los 18 años? ¿Qué compra diferente o qué decisión toma de forma diferente si él ya estaba en ese nivel desde muy joven? Y se quedó pensando. Me dijo que no se lo habían preguntado y tras pensar un ratito me dice, creo que a mi segunda casa no le hubiera puesto el mismo tipo de piso que lo traje desde Europa. Dijo, yo creo que eso. Dije, bueno, pues creo que no había tanta diferencia, ¿no? Cuando ya está en esos niveles, si yo le hubiera tenido la mitad del dinero o el doble de dinero. Y entonces remata Darren con esta lección y me dice, no te olvides de algo. No lo hago por el dinero, pero agarro el dinero. I don't do it for the money, but I still take the money. Fue las palabras que me dijo. Y Darren hacía mucho esto, no sé de qué tan forma teatral o de qué tan forma natural, pero casi siempre remataba sus historias con una lección que aparenta ser de vida, de negocios o con una pieza de sabiduría. La última comida que tuve con Darren fue en el Hotel Quinta Real, precisamente una vez más. Pasamos a la cafetería y recuerdo que en un intento de no llamar la atención, yo no me encontraba a gusto en un restaurante de tan alta gama en ese momento, cuando yo era un estudiante endeudado, que traía un carro pues, no tan bueno y demás. Y estoy cenando con él y dije, bueno, ¿qué es lo menos raro que puedo pedir del menú, ¿no? Y recuerdo muy claro que pedí una hamburguesa. Eso fue lo más común que encontré en el menú. Y para mi sorpresa la hamburguesa llegó con un pan negro, que nunca he vuelto a ver en mi vida, pero que asumo que era como una hamburguesa de alta gama, ¿no? Ahí estoy con él comiendo y estuvimos platicando un poco más. Estaba también la doctora Marta Sañudo, platicando sobre lo que seguía para él, sobre cómo había vivido estos días en Monterrey y más. Y en eso él ve el reloj y dice, ya tengo que irme porque voy a dar un webinar. Recordemos, año 2013. En ese momento era algo bastante sofisticado para el momento. Entonces le digo, oye, una pregunta más antes de que te vayas. Y le digo, si tú ya eres muy millonario, ¿qué piensas sobre el legado? ¿Qué piensas que va a pasar cuando tú ya no estés aquí? Y recuerdo súper claro que Darren mira el reloj, ve que ya no hay tiempo y dijo que se esperen los del webinar y se vuelve a sentar. Y conecto esto con lo que estaba platicando con Isaac la semana pasada, porque para mí esto que dijo Darren es una de las piezas que más me cambió la forma de pensar. Y lo explicó con 3 partes. Me dijo, tú piensa en
¿cuántos años tiene desde que se creó el universo? 14.000 millones de años. ¿Cuánto ha existido el planeta Tierra? Decía, y del planeta Tierra, ¿cuánto ha existido el país donde tú vives, ¿no? Y de cuánto ha existido el país donde tú vives, ¿de qué tamaño es tu vida comparado a la historia completa? Me dice, entonces, pues realmente es un parpadeo, ¿no? Me dijo, pero bueno, me dijo, no hablemos de términos cósmicos. Vámonos más cerca. Y me contó de una vez que él había salido a correr, estaba de visita en la ciudad de Barcelona, y donde salía a correr pasaba por un parque donde veía una estatua muy bonita. Y entonces en una de esas se detiene ahí porque se tenía que abrochar una cinta y dijo, pues aprovecho, y se acerca a la estatua y ve que la placa está deslavada. Entonces dice, pues qué raro, o sea, ¿quién habrá sido esta estatua tan bonita, no? Iba pasando a alguien y le pregunta a Darren, oye, ¿quién es esta persona? Y el que va pasando le dice, pues quién sabe, ¿verdad? Y le pregunta a alguien más y le pregunta a alguien más y nadie supo de quién era esa estatua, porque para que te hagan una estatua te están, entre comillas, inmortalizando, ¿no? Fuiste alguien importante, fuiste alguien que en su día era con quien la gente quería ir a comer, con quien la gente quería hablar, con quien no tenía desperdicio estar con esa persona. Y ahí estaba años después, inmortalizado en bronce, sin que nadie que estuviéramos alrededor supiéramos quién era. Esto me ha pasado muchas veces y cada que camino y veo una estatua en un parque me acuerdo de esta anécdota. Y me dijo Darren, pero vámonos más cerca, porque la familia es el verdadero legado, ¿no? Le dije, sí. Me dijo, correcto. Y me dijo, tú sabes, me dijo, tu abuelito es alguien muy cercano, ¿no? Le dije, pues, para mí fue demasiado importante mi abuelito. Y me decía, bueno, ¿y sabes cómo se llama el abuelito de tu abuelito? Porque para él fue muy importante, ¿no? ¿Sabes el nombre de tu tatarabuelo? Me dijo, de alguno de los 8, ¿no? O sea, porque tienes muchos. Y de los 16, perdón. Y en eso me quedo pensando, él ve mi cara de confusión donde no me acuerdo, o más bien no sabía el nombre del abuelo de mi abuelo. Y para evitar la pena, él me dice, no te preocupes. Me dijo, casi nadie sabe cómo se llamaba el abuelito de su abuelito. Me dijo, y los que sí saben, se saben el nombre, te dicen un dato, se dedicaba a esto, y es todo. Si lo pensamos incluso a nivel genético, que dices, tengo que pasar mis genes, es algo como muy egoísta, ¿no? Pero cuando pensamos después de 4, 6, 8 generaciones, cómo esos genes se van diluyendo, en realidad no es importante. Esto es más bien una especie de ilusión que tenemos sobre contarnos una historia de inmortalidad que no va a llegar. Termina Darren de explicarme eso, ve mi cara de perrito regañado por no saberme el nombre del abuelito de mi abuelito, y me dice, te puede sonar triste lo que estoy diciendo. Me dijo, pero no es una historia triste. Me dijo, porque que no haya legado significa que yo no puedo poner los ojos pensando en qué va a pasar después. Que lo único que tengo es hoy. Y que en estos años que esté pasando por la tierra, yo lo que tengo que hacer es ayudar a todos los que me esté topando en el camino. Porque más adelante yo creo que no va a pasar, solamente hoy. Y eso me dejó sonriendo, me dejó bien y me dejó pensando precisamente en esta pregunta que tuve con Isaac, esta plática la semana pasada. No quería dejar de hacer este video para ello porque para mí fue un momento importante. Toda esta anécdota de Darren Hardy, pero sobre todo ese momento de pensar que lo que tenemos en nuestro poder es el hoy. Darren publicó su libro en el 2011, más o menos debe ser, El efecto compuesto, The Compound Effect. Para mí es su libro más potente porque habla mucho de productividad, habla mucho de cómo puedes hacerlo más con tus recursos limitados. Unos 2 años después de que nos conociéramos, él publica The Entrepreneur Roller Coaster, la montaña rusa del emprendedor. Este tiene lecciones muy diferentes, es más general, pero sí te habla mucho de qué puedes esperar cuando comienzas tu negocio. Darren es un tipo muy interesante a mi forma de ver. Es un tipo controversial de quien hablar porque solamente lo que lo hace controversial es que pertenece a este género de autoayuda que yo sé que no tiene el mejor renombre entre quienes creemos que puede ser superficial y demás, y ciertamente pertenece a un género o a un librero donde muchos de los autores que están alrededor de él nos van a traer solo cosas superficiales. Pero eso mismo me hace que lo perciba, como decía, doblemente excepcional. Porque en un océano donde vamos a encontrar muchos aspectos superficiales, cuando encuentras algo que sí tiene sustancia, vale doble o vale triple, ¿no? Cierro este video con algunas ideas poderosas que aprendí de Darren y que realmente tengo más de 10 años haciendo. Y fue gracias
a él y gracias a su libro. Porque una de las cosas que me decía, y que en su momento me costó entender, hasta que más adelante yo también escribí un libro, pero me decía, lo mejor que yo tengo que decir está en mi libro. Me decía, más que si ahorita hablas conmigo. Me decía, porque en el libro yo ya puse la mejor versión que pude de esta idea, ya pasó por una edición, ya lo revisé muchas veces y dejé lo mejor que tengo que dar en cuanto a sabiduría, en cuanto a mi espíritu, en cuanto a todo. Decía, lo más inteligente que yo tengo que decir está ahí. Y como que yo decía, sí, pero te tengo aquí en persona, ¿no? Hasta que termino yo también escribiendo mi libro y me doy cuenta, claro, la versión más pura de la idea, la más pulida, la más potente, la dejamos impresa así en el libro. Y en The Compound Effect, aunque también me lo dijo ahí en persona, me habló de la dieta de medios, Media Diet. Y fíjense, tener esta conversación hace 12 años que hoy es mucho más relevante que entonces. Él hablaba de que muchas veces las noticias te saturan de aspectos que no tienen injerencia en tu vida diaria. Es decir, si tú ves, fuera de ver quizá lo meteorológico, el clima, para saber cómo te vas a vestir, rara vez una noticia te va a llegar y va a tener impacto en una decisión diaria. Entonces él hablaba mucho de cuidar dónde ponemos nuestra atención. También, creo, con un aspecto que raya en lo místico. Y él decía esta frase, decía, mi carro funciona con gasolina y con audiolibros. Y desde entonces yo empecé también a ser un ávido consumidor de audiolibros y puedo decir que ha hecho una diferencia enorme en mi vida. ¿Te va a volver infalible? No, pero vas a aprovechar más el tiempo que si vas escuchando otro tipo de contenido, o peor, si vas escuchando contenido basura, o si vas escuchando música. Seguramente sí va a ser mejor ir escuchando un audiolibro y no va a hacer diferencia al primero o al segundo, pero cuando haces este efecto compuesto y cuando pasan 10 años de hacer esto, sí que va a haber una diferencia en de qué vas a estar hecho. Decía Darren también esta idea que repetí mucho hace unas semanas en el curso de monetización, que ya cerró, esto no es una promoción descarada, pero él hablaba mucho del cambio de dirección. De decir, bueno, el libro mismo no te puede volver millonario, pero sí puede hacer que cambies de dirección y que al pasar el tiempo llegues a otro lugar que no hubiera sido el original hacia donde ibas. Y un principio más que también me pareció inolvidable, que es un ejemplo muy viejito, es un ejemplo que quizá pudiéramos encontrar una mejor metáfora, pero él hablaba de bombeo de agua. Decía, y esto se refería a cuando llegan los resultados después de hacer un esfuerzo. Hablaba de cultura de inmediatez, ¿no? De cómo quieres ir a hacer ejercicio un día y ya quieres que se note el gimnasio, cómo quieres hacer dieta un día y ya quieres haber bajado de peso. Y él decía, hablando del efecto compuesto, que tarda en llegar, hablaba del bombeo de agua, de estas bombas viejitas como de rancho, donde a mano tienes que sacar el agua, hacer un bombeo para que suba de nivel y pueda salir por la llave. Y él dice que el primer esfuerzo pues no es notorio y de hecho es cuando más batallas para que termine de salir el agua. Pero una vez que ya le bombeaste suficientes veces, termina por salir el chorro de agua y que siga saliendo es relativamente más fácil que haber empezado a que surgiera. Y que muchas veces los resultados son así. Cuando se empiezan a dar es mucho más fácil mantenerlos. Lo complicado es que empieza a suceder. Quizá una mejor metáfora, por mencionar algunas, sería decir que para cuando vemos una planta nacer, la semilla ya creció mucho por dentro de la tierra. Una frase más que me dejó Darren y que quiero mencionar antes de irme es de Jim Rohn. Jim Rohn fue el mentor de Darren Hardy. Fue el Darren Hardy de 30 o 40 años atrás. Fue el Darren Hardy que Darren Hardy conoció cuando él era joven. Jim Rohn fue un autor también bastante controversial, un autor del mismo género de autoayuda, un autor que a mi parecer tiene bastante sabiduría en lo que menciona. Ciertamente es de carácter conservador, ciertamente hace incluso observaciones que son bíblicas. No es un autor para todos, es un autor que te exige discernir qué sirve para ti y qué no sirve. Jim Rohn, a mi entender, es un autor que, igual que Darren, no contó con una formación universitaria ni de posgrado, sino que más bien menciona a Darren que él es graduado de la Universidad de los Nudillos Fuertes. Jim Rohn creo que era el mismo caso. Y Darren, además de haber comprado la revista Success y de tener en sus manos el legado, por cierto, de Napoleon Hill, y ya dije la palabra con L que dije que no iba a decir, también otra de las cosas que hizo fue comprar la colección de libros y de cursos de Jim Rohn. Es decir, todo lo que consumimos hoy
de Jim Rohn, sus libros, sus cursos y más, son propiedad, hasta, a mi entender, de Darren Hardy, que adquiere todo este cuerpo de conocimiento de su propio mentor. Jim Rohn, muy interesante también de leer, de escuchar, hay muchos de sus cursos y conferencias en línea, y hay una frase que repetía Darren, y que yo también la repito bastante a la menor provocación, que dice: lo fácil de hacer es fácil de no hacer. Entonces muchas de las cosas que hacen gran diferencia en nuestra vida no son demasiadas complicadas, solamente es que así de igual de fácil es no hacer nada y que se te pase el día sin que logres algo de valor. Yo me considero muy afortunado, y con eso quiero cerrar este video, porque veo que muchas pequeñas aventuras, muchas historietas, muchas de las cosas que han sido bifurcaciones en mi vida me han pasado así por suerte. Muchas no las planeé, muchas no trabajé para ellas, sino simplemente cuando se presenta la fortuna o cuando se presenta la oportunidad, he tocado la puerta y he descubierto que algunas están abiertas. Me gustaría preguntarte, a ti que me escuchas, ¿qué bifurcación de tu vida has tenido? ¿Qué evento has dicho: si esto ha sido tantito diferente, mi vida hubiera sido hacia otro lado y hubiera continuado caminando hacia un lugar bastante distinto del que llegué el día de hoy? Con esto nos vamos. Si te gustó este video, creo que te pueden gustar las cartas de bandido. Te puedes suscribir y te llega cada viernes de bandidaje, además de este video, una carta que escribo para ti. cartasdebandido.com. Por hoy es todo, compadre. Nos vamos.